soy Aline y en esta segunda cápsula vamos a hacer la actividad de pensamiento creativo, pero primero vamos a analizar las diferencias, las diferentes habilidades que se requieren para pensar críticamente. Estas habilidades tienen una especie de jerarquía, por ejemplo, ya que la comprensión literal es en un nivel cognitivo más básico que analizar, sintetizar o hacer inferencias, ¿ok? Por lo tanto, voy a iniciar de la más básica a la más compleja. La habilidad de conocimiento se refiere a recordar material aprendido anteriormente como hechos, términos o conceptos básicos, por ejemplo, ¿ok? Es la habilidad en la que la educación y la práctica educativa tradicional se había enfocado primordialmente. ¿Qué tipo de preguntas reflejarían este tipo de habilidad? Bueno, por ejemplo, ¿qué partes del cuerpo están involucradas en la digestión? O enumera las características de los mamíferos. Como puedes observar, esta habilidad involucra la memoria a corto plazo y a largo plazo, pero realmente no implica una comprensión. La respuesta no implica una comprensión, sino solo decir la información literalmente. La habilidad de comprensión, esta se refiere a organizar la información y relacionar un hecho con otro hecho, a organizar las ideas, a compararlas, a traducir, a interpretar, a reconocer ideas principales, por qué y para qué nos sirve, por ejemplo, un porcentaje. Habilidad de aplicación. Se trata de resolver problemas utilizando el conocimiento que ya adquirimos en los diferentes contextos y poderlo aplicar de una manera diferente, retomando una pregunta. Por ejemplo, retomando la pregunta de porcentajes, podríamos ver en qué otra circunstancia te serviría saber los porcentajes de X o Y. ¿Qué implicaciones tendría, por ejemplo, si encontraran restos humanos en Marte? ¿Le creerías a esta noticia? Argumenta de un lado y de otro lado. Habilidad de análisis. Consiste en fragmentar la información en diferentes partes. Fragmentando la información, hacer inferencias, encontrar evidencias para poder sustentar una postura. Una herramienta que puedes utilizar para aterrizar este concepto, por ejemplo, es una matrioshka, ¿no? Está la matrioshka y cada muñeca va englobando a una más pequeña y así varias caben en una. Podemos hacer una similitud con esto de que te decía yo de analizar. Cada muñeca engloba a otras más pequeñas. Al sacarlas, estamos justo fragmentando, analizando la información. Es decir, es como desmenuzar el problema. Por ejemplo, ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades del apoyo social en la ciudad, en la comunidad, en la población en la que vives? Habilidad de síntesis. Esta habilidad justo se refiere a amalgamar la información para integrarla. Y volviendo, por ejemplo, al ejemplo de la matrioshka, bueno, pues si volvemos a ir guardando una muñeca en la otra más grande y en la otra más grande y en la otra más grande, es un acto de sintetizar, ¿ok? Dentro de conceptos de la vida y de la ciencia, sería, por ejemplo, juntar diferentes conceptos para proponer otras alternativas. ¿Podrías, por ejemplo, como pregunta de ejemplo, podrías predecir qué ocurriría si el agua del mar se volviera agua dulce? Por último, se encuentra la habilidad de evaluación. Esta se refiere a exponer y sustentar las opiniones, haciendo un juicio. Por ejemplo, organizar un debate es un ejemplo de esto, donde puedes decir, defiende la idea y plantea los beneficios de que el agua del mar se volviera agua dulce. O argumenta en contra de que esto fuera una buena idea. ¿En qué afectaría?
¿qué consecuencias habría? Como vieron, mientras les hablé de las diferencias y de las diferentes habilidades, les planteé algunas posibles preguntas que generarían o que podrían generar actividades en el aula. Para el desarrollo del pensamiento crítico es importante recalcar la importancia de primero reflexionar y descubrir lo que sabemos o saben del tema y de ahí investigar. Hacer preguntas abiertas que los ayuden a reconsiderar sus planteamientos, pero no dándoles las respuestas, sino permitiéndoles que ellos las encuentren. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes decir más sobre? Reflexionar sobre experiencias pasadas para aplicar a este nuevo concepto o a este nuevo reto. Permitir que los alumnos y alumnas tomen la iniciativa y las decisiones, que no sea el maestro el que lo haga. Dejar que los alumnos tomen riesgos y experimenten otras formas de solución. No descartar las propuestas a priori, sino que ellos vayan descubriendo. Recordarles que ellos son aprendices en el proceso de pensar. Y entonces invitarlos a reflexionen sobre su propio pensamiento y desempeño, las estrategias metacognitivas. Esta parte está estrechamente relacionada con la autoevaluación. Muy bien, espero que esto les sea de utilidad para aterrizar cómo y qué hacer para fomentar que nuestros alumnos y alumnas aprendan este proceso de pensar críticamente. Y ahora les propongo esta actividad como cierre. Miren estos 3 que se van a formar cubos. La idea es formar pequeños grupos de 6 niños. Ahora cada alumno o alumna va a tirar el cubo el cubo que decidan escoger. Dependiendo la cara que les salga, esta es la reflexión en la que se hablará a ese niño, ¿ok? Y tiene que ver con el tema visto. Por ejemplo, saber. ¿Sabrías describir el término? Señala las partes, di algunos ejemplos. ¿Qué, quién, dónde o cuándo? Escribe algo. Dibuja y señala sus componentes. ¿Cómo podrías identificarlo? Ese es uno. Resumir. ¿Cómo podrías adaptar esto a una nueva idea o experimento? ¿Cómo podrías crear algo nuevo? ¿Qué puedes predecir o inferir? ¿Cómo podrías demostrarlo? ¿Qué elementos podrían añadirse? Comprender y evaluar. Describe, por ejemplo, las características con qué podrías relacionar estos términos en ideas, conceptos o principios. Explícanos de qué se trata. Resume lo que sabes o has aprendido. ¿Cómo puedes experimentar esto? ¿Qué crees que es más importante? ¿Qué evidencia hay para defender este tema, idea, concepto o principio? ¿Qué puedes interpretar de esta información? ¿Qué criterio podrías usar para evaluar esto? Aplicar. ¿Por qué es importante? ¿Cómo podrías utilizar esta información en una nueva situación? ¿Qué puedes predecir de esto? ¿Cómo se puede modificar esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué problema soluciona? Analizar. Compara y contrasta con otra cosa. ¿Con qué se puede relacionar? ¿Cuáles son las características o propiedades que la distinguen? ¿Cuáles son las partes que lo componen? ¿Qué investigaciones o trabajo futuro podría hacerse? Si decides que prefieres utilizar el cubo de solo una palabra, bueno, pues aquí lo tienes y entonces lo imprimes en cartoné y formas el cubo, ¿ok? Ahora bien, algunos prefieren expresar sus ideas en un dibujo.
por lo que también hay un cubo que te permite expresar dibujando. La idea es que de esta forma promovamos diferentes formas de abordar un tema. En la descripción de este video van a encontrar el enlace para descargar el PDF y poder ustedes imprimir, recortar y formar sus cubos. Como les decía, háganlo mejor en Cartoné. Si te gustó, dale like a la cápsula, síguenos, comparte, dile clic a la campanita para recibir notificaciones de las nuevas cápsulas y hasta la próxima. Y habrá más cápsulas del Consejo Técnico de este mayo.